que tener en cuenta a las siguientes interrogantes. Tienen que ver si va a ser posible construir la falsa obra o falso puente. Si se cuenta en el lugar con grúas para izar vigas prefabricadas, ¿no? Si estamos en un puente prefabricado. Y vamos a utilizar equipos, por ejemplo, como equipos especiales para bombear el concreto, para hacer el montaje de las estructuras. Hay que ver si hay accesibilidad al lugar de trabajo, ¿ya? Al lugar de la obra. También tienen que tener en cuenta si hay el espacio suficiente como para armar la estructura, facilidad de transportar los elementos, ¿ya? Si se trata de una cimentación profunda, hay que ver, pues, si hay inconvenientes con realizar las excavaciones, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos hay que tomar en cuenta en el aspecto constructivo. Ingeniero. Ahora, acá tienen, por ejemplo, algunos casos en fotografía respecto de, digamos, de la dificultad de cauce para poder hacer nuestras obras para construir el puente. Por ejemplo, acá hay un cauce que quizás difícilmente nosotros podamos construir un falso puente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que vamos a realizar, qué tipo de infraestructura vamos a quizás sí es posible hacer el falso puente o la falsa obra. Miren, señores, diferentes aspectos donde yo puedo construir la falsa obra. Ustedes tienen que analizar si la alternativa de superestructura que yo voy a proyectar va a ser posible que yo pueda construir con falsa obra o con falso puente. Eso hay que analizarlo. Acá tenemos, miren, otras obras falsas. De alguna manera el cauce permite realizar su ejecución para darle forma a la superestructura. Acá tenemos cauces un poco ya más dificultosos. Por ejemplo, acá, bueno, al parecer hay acceso, no habría inconvenientes. Acá ya tenemos digamos, un cauce más caprichoso, ¿ya? Acá, ¿cómo vamos a ingresar? Digamos, si son prefabricados, ¿cómo vamos a colocar el concreto? Vamos a utilizar barcos, de repente helicópteros para hacer el montaje, entonces eso tenemos que ver. Acá, por ejemplo, hay un cauce mucho más largo, entonces está optando por un puente en arco de paso superior. Otros aspectos dentro de lo que es el aspecto constructivo, si se cuenta, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, estos equipos, ¿no? Miren cómo funcionan con el proceso constructivo del montaje, utilizando winches horizontales tipo carril, y estos equipos que son, digamos, estructuras que son soportados por grúas, ¿ya? Acá también tenemos la construcción de un puente en arco, ¿ya? Entonces, ¿quién va a permitir el izaje de esas estructuras? Esto tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Acá otro, ¿no? Otro puente atirantado, en este caso utilizando un barco, ¿ya? Acá tenemos el barco, y entonces esta grúa en el barco va a permitir, digamos, la construcción y montaje de un puente de este tipo. Otros aspectos, por ejemplo, se puede hacer uso de vigas, ¿ya? De vigas prefabricadas para construir el puente, puesto de que de repente el cauce no va a permitir construir mi falso puente y pueda estar propenso a inundación. Acá, los accesos, ¿ya? Si el puente tiene el acceso suficiente, bueno, optamos por el concreto premezclado. Acá es un poco dificultoso, entonces se está utilizando perfiles de acero, ¿ya? Igual acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos esos aspectos, señores, tienen que ver con la dificultad o no dificultad que se tenga al momento de, digamos, colocar nuestro concreto, trasladar el acero, nuestros equipos de montaje, etcétera, etcétera. Algo que me olvidaba, señores, voy a retroceder las diapositivas, tienen que ver dentro del aspecto, digamos, constructivo, que normalmente las obras de puentes en cauce no permanente, siempre se tiene que elegir la época de estiaje, ¿ya? Ese es un aspecto muy importante. Continuando, vamos a ver otro aspecto, los plazos de entrega, señores.
Miren acá tenemos justamente lo que les estaba indicando. Todos los puentes que están en ríos o quebradas tienen que construirse de preferencia en época de estiaje, ¿ya? De preferencia. Esa es una recomendación, ¿ya? No busquemos, puede que ya va a llover y empezamos a hacer nuestros estivos, ¿no? Pues de ninguna manera, es razonable eso, ¿no? Ahora, eso es digamos, en puentes sobre ríos, quebradas o similar. Ahora, estamos en zona urbana, donde tenemos alto tránsito, o en la ciudad, ¿ya? En este caso, los plazos de obra son bastante exigentes. Por ejemplo, Estados Unidos, parar un día es, pues, digamos, miles, millones de dólares de pérdidas económicas, ¿ya? Entonces ellos hacen concursos a veces cuando se tiene puentes donde el tránsito es bien alto, hacen concursos, dan la buena pro a contratistas que puedan disminuir los plazos previstos, ¿no? Digamos, se prevé un plazo, digamos, de 6 meses, y un contratista lo hace en 5 meses o el otro en 3, entonces esa ganancia de tiempo es un plus para los contratistas. Entonces, en ese sentido estamos hablando de que, de alguna manera, en obras en la ciudad, pues no se puede interrumpir el parque automotor por la construcción. Entonces, los plazos, tengo que ver cómo disminuyo esos plazos de tal forma que no tenga problemas con el tránsito. Mientras que en puentes sobre ríos o quebradas, digamos, ¿no? Viene una avenida, en esos momentos, pues, no se va a planear la construcción, pues, de los estivos, ¿no? Hay que esperar la época de estiaje, eso tiene que estar bien programado para no tener problemas. Ahora, si es que hay falso puente, ¿ya? Es importante hacerlo en época de estiaje. Si el plazo de entrega es exigente, debe elegirse un puente que prescinda de falso puente, ¿ya? Digamos, tengo un plazo muy limitado, mi cauce es dificultoso, definitivamente tengo que utilizar un puente colgante, atirantado o en arco, ¿ya? Debo evitar realizar, digamos, el falso puente. Entonces acá tenemos alternativas, ¿no? Por ejemplo, les comento un caso, en Arequipa se construyó el viaducto o el intercambio vial de la avenida Andrés Avelino Cáceres, que es por el terminal. Ahí lo que se ha hecho es, para, digamos, no interrumpir el tránsito, los pilares han sido prefabricados, se los han insertado en el lugar que corresponde y el tablero también ha sido realizado por montaje, se han fabricado en planta, así como en la figura, y se ha hecho el montaje respectivo y se ha reducido, digamos, los tiempos de programación, más que todo en el lugar, ¿ya? Porque ese es el gran problema, ¿no? Que se tiene. ¿Ya? Entonces, son estas alternativas, eso ya tienen que verlo, bueno, por ejemplo, ¿no? De ninguna manera se les puede ocurrir, digamos, hacer un puente de 10 metros prefabricado en una zona donde no hay acceso, pues, ¿no? Lo mejor es hacerlo en el lugar, ¿ya? Esto tienen que analizar. Entonces, acá, por ejemplo, este sería el sistema, pues, de montaje de secciones prefabricadas con equipos especiales. Eso nos permite reducir plazos. ¿Ya? Y un aspecto, digamos, complementario, señores, es el aspecto estético. El aspecto estético, por si acaso, es subjetivo, ¿ya? Es subjetivo. Sin embargo, la estética tiene que ver con el lugar, ya con el entorno. Imagínense, por decir, ¿no? Estoy en Hilo y en medio de la ciudad construyo un puente para un viaducto, pero metálico. Es horrible, señores, ¿no? Es horrible, entonces no podría construir eso, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en Italia un puente, ¿ya? Este puente se caracteriza, hay una ciudad, la ciudad de las aguas, que es en Italia. Acá, por ejemplo, señores, digamos, este puente tiene que ver con el entorno. Miren las casonas, ya, entonces, digamos, se ajusta, ¿no? Al entorno. Acá, por ejemplo, tenemos otro paisaje, entonces quizás digamos, este tipo de estructura no guarda relación con el paisaje.
o si construir este mismo puente en esa otra zona, no guarda relación, o construir este puente en esa zona también es, digamos, se ve horrible, ¿ya? Entonces eso básicamente el arquitecto se va a encargar, pues, en opinión, obviamente, del ingeniero, ver la forma de plantear el modelo o forma geométrica del puente en base al entorno, ¿ya? Eso es muy importante. Ahí ven, por ejemplo, ¿no? Este puente colgante está bien, pues, ¿no? Es para esa zona rural, no hay inconveniente, ¿ya? Este puente en acero guarda relación con el entorno. Ahí está el puente atirantado, esto es en Portugal, también es agradable el paisaje. Otro puente atirantado, este puente de las Américas, igual. Y estos puentes, ¿no? Por ejemplo, este es en los Estados Unidos, ¿ya? Este es el puente Brooklyn, igual, ¿no? Bien, señores, esos son, digamos, los alcances respecto para la elección del tipo de luz. Acá les voy a indicar algunas consideraciones de predimensionamiento para puentes del tipo viga, ¿ya? Estos son para los puentes tipo viga, ¿ya? Para los puentes tipo viga. Tenemos el primer caso, las losas macizas, es una sección maciza del puente, el espesor o el peralte H de la losa va a tener una relación luz a salvar, ¿no? Por decir acá, tenemos por decir 10 metros, 10 sobre 15 sería, digamos, el peralte a considerar para esa losa maciza, ¿ya? Sin embargo, si es que es hiperestático continuo, nos da mayor cobertura, puesto que la relación es sobre 19 a 24. Eso quiere decir que un puente isostático es más crítico que un tramo, que un puente continuo. Entonces, en la medida que se pueda, siempre con la máxima luz de la sección permitida, hay que utilizar tramos hiperestáticos, ¿ya? Pero, ¿cuál es el detalle, señores? El tema es que también hay que ahorrar en no colocar elementos intermedios. Entonces, usted solo va a optar por tramos continuos siempre y cuando que la sección elegida es superada en su máxima luz. Por ejemplo, ¿no? Una losa maciza simplemente apoyada adopta o acepta 10 metros. Y si quiero adoptar una mayor luz esa misma sección, ya tendré que colocar apoyos intermedios o pilares. ¿Ya? Ese es, digamos, el detalle. Ahora, en el caso de secciones T, ¿ya? En el caso de secciones T, ¿ya? De ese tipo, que se denominan viga losa, ¿ya? Viga losa, la luz aumenta, la cobertura, por ejemplo, de 10 a 25 metros se suele utilizar el tipo viga losa. Es que simplemente apoyado está el orden de la luz sobre 14 y si es continua, eh, puedes incrementar ligeramente la luz, ¿ya? Por el tema continuo. Si elegimos cajón, ya es un puente de ese tipo, ¿no? De encajonado, multicelda se denomina, ¿ya? En este caso, el peralte que estamos calculando es eso, y en la sección T el peralte es, digamos, H, y para acá, H, ¿no? Entonces, simplemente necesitamos la luz a salvar. Por ejemplo, 20 metros, 30 metros, ¿ya? Esa luz lo dividimos entre el valor y esa sería la altura H de la sección, ya sea cajón multicelda o viga losa, ¿ya? En el caso de press forzado, señores, en el caso de press forzado, las secciones anteriormente indicadas como convencional en concreto armado, con la inclusión de cables pretensados o press forzados, podemos ampliar, para no tener, digamos, apoyos intermedios, podemos ampliar la cobertura de la luz.
por ejemplo, en losas macizas, en concreto armado eran 10 metros el límite como simplemente apoyado. Si utilizamos pretensado o posttensado, podemos incrementar la luz a 20 metros. ¿Ya? O sea, prácticamente hay un ahorro de sección del 50% para una misma luz con respecto al puente en concreto armado. De la misma forma, las vigas T, por ejemplo, teníamos un límite de 25 metros para concreto armado, ahora nos permite ampliar hasta, hasta 35 metros en una sola luz sin apoyos intermedios. En el caso de cajón, ¿ya? En el caso de cajón, digamos, con sistema preesforzado o posttensado, la luz es sobre 25 y podemos llegar a salvar luces hasta de 200 metros, ¿ya? Hasta 200 metros con este sistema. Sin embargo, estas consideraciones son rangos mínimos y máximos que usted podría considerar. Sin embargo, la normativa ASTO nos da, digamos, los peraltes para calcular esas secciones, ya sea T, losa, y para no verificar deflexiones, nos da estos alcances. Por ejemplo, en el caso de losas, de puentes losas, aplicamos esta fórmula en tramo simple y en tramo continuo. Siempre nos va a permitir calcular, en este caso, el peralte efectivo. Por decir, ¿no? Si yo tengo una sección T, ¿ya? De la sección T, no, digamos, consideramos acá el acero, ¿ya? Esa altura al eje del acero es el peralte efectivo. O sea, lo que estamos calculando con estas expresiones es el peralte efectivo. En el caso de una losa, acá va el refuerzo, digamos, entonces nos estamos refiriendo a ese peralte, ¿ya? Entonces quiere decir que a las dimensiones que se obtengan por esos cálculos, usted le tiene que aumentar el recubrimiento que corresponda. Por ejemplo, en un tramo simple, esto está en milímetros, tenemos la luz del puente en milímetros, le sumamos 3000, lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por 1,20. Ese sería, digamos, el peralte efectivo para este puente losa. Para el caso de vigas T, ¿ya? Para el caso de vigas T, sacamos el 7% a la luz de cálculo, que es simplemente apoyado, y si es que es continuo, el 6,5%, y estaríamos calculando el peralte efectivo. A esto le agregan el recubrimiento a eje, que sería, para una capa sería 6 centímetros. Pero en puentes, en secciones T, normalmente trabajamos con 3 capas, ¿ya? Entonces, el peralte efectivo al centroide, digamos, del acero de las capas colocadas estaría por el orden de 12 centímetros, ¿ya? De 12 centímetros. Para el caso de puentes cajón igual, 6%, y si es continuo va bajando, va aumentando la cobertura, ¿no? Va aumentando la cobertura, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos digamos, isostático, la norma nos indica que debemos incrementar el peralte efectivo en 20% más, ¿ya? 20%. Y con esta expresión me sale un peralte efectivo de, digamos, de 1,40 m, le aumento el recubrimiento y le agregaré un 20% adicional de ese peralte, ¿ya? ¿Para qué? Para no verificar deflexiones, puesto que la deflexión más crítica es cuando el elemento es simplemente apoyado, ¿ya? En el caso de tramos continuos, no es necesario, ¿ya? No es necesario incrementar el 20%. Muy bien, mucha atención, señores. Acá sí, bastante, mucha atención acá, señores, ¿ya? Parece que hay eco, mucha atención acá, tomen nota. A ver, señores, les explico. ¿Qué consideraciones tomamos en un puente colgante para su dimensionamiento? Para empezar, señores, un puente colgante tiene mínimo 2 cámaras de anclaje,
¿Listo? Ya le señalamos. Hemos señalado las cámaras de anclaje. Ahora, también tiene dos torres. ¿Ya? Acá estamos observando el tramo inferior de la torre. En realidad la torre, señores, tiene que ir hasta ese extremo. ¿Ya? Las torres van construyendo. Entonces han visto ustedes, por ejemplo, secciones H, secciones en A, ¿ya? Entonces eso ya depende del proyectista. Y llegamos a este punto, ¿ya? A estos puntos extremos, ¿ya? La distancia entre torres se llama luz central. Vamos a suponer que tiene 100 metros. Tenemos una luz lateral, ¿ya? Por ambos lados, ¿ya? ¿Qué me dice la recomendación? Me dice, tiene un puente colgante, tiene un tramo central, el principal de luz grande, con dos tramos laterales, con luces que varían del 20 al 50% de la luz. Por ejemplo, si utilizamos 20%, el 20% de 100 es 20 metros. Entonces, como mínimo, podemos considerar acá 20 y 20. Y si optamos por el máximo, el 50% de 100 metros es 50 metros y 50. Entonces, ustedes tendrían que estar dentro de ese rango, ¿no? Para un 100 metros puedo utilizar 21, 30, 40 para ese valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Señores, estemos atentos, nos queda 5 minutos en la sala, ¿ya? Faltando un minuto, corta, señor delegado, y nuevamente nos das otro link para la sala, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, una vez identificados esos extremos, señores, tenemos que calcular la flecha. Y la flecha se mide del punto más alto de la torre al borde inferior del cable, ¿ya? Ahí está la flecha. ¿Y qué me dice las recomendaciones? Es un décimo de la luz del tramo central. Entonces acá tenemos 100, un décimo será 10 metros, ¿ya? 10 metros de flecha. Sin embargo, ustedes pueden utilizar en el orden de un octavo a un décimo, ¿ya? A un décimo. Listo. Dentro de ese rango podrían utilizar ustedes para el cálculo de las flechas, para el cálculo de la flecha. Tienen que ver acá, por ejemplo, el aspecto de las cargas, ¿ya? Por ejemplo, digamos, hacemos un puente colgante para tránsito liviano, entonces puedo optar por utilizar, digamos, un octavo, tal vez, o un décimo, ¿ya? Esto va en relación, ¿ya? ¿De acuerdo? Perdón. Por si acaso, señores, un puente colgante mínimo tiene dos cables principales. Acá observamos uno de los cables y el otro cable está pues en el fondo, ¿ya? Quiere decir que hay otro cable, digamos de esa forma, ¿no? En el otro extremo. Eso es como mínimo, como mínimo. Tiene dos torres de acero o de concreto armado. Acá están las torres. Torre 1, torre 2 como mínimo, puede ser concreto armado o concreto simple. Ahora, se tendrá un tablero, la superficie del tráfico, suspendido por las péndolas y soportada por los cables. ¿Ya? Soportada por los cables. Bueno, señores, voy a hacer ahí para que se entienda mejor en el siguiente video. Vamos a cortar acá, ¿ya? Bien, señores. Cortamos, señor delegado, ¿ya? Para que usted nos autorice una segunda sala y continuamos. Ya listo, entonces, usted no va a cortarlo porque usted es el anfitrión, ya yo la creo y le doy nuevamente al administrador. Ya. Ya, señores, la sesión, ¿de acuerdo? Ya, señores, mucha atención. Señor delegado, está conforme el audio, ¿no? Sí.
Ya, apague los micrófonos, por favor, los micrófonos. Ya, bien, señores, vamos a retomar la sesión. Les estaba explicando el tema del puente colgante. Ya hemos indicado que el puente colgante tiene luz central y luces laterales, los cuales varían en el caso de la luz lateral en el orden del 20 al 50% de la luz central. Acá, como ejemplo, hemos indicado que si la luz central es 100 metros y optamos por el menor, tenemos 20 metros. ¿Ya? Y si optamos por el criterio mayor, estamos en el orden de 50 metros. Muy bien. A ver, señor delegado, una consulta. ¿Se oye con eco retardado mi audio? Sí, un poco, ingeniero. Ya, entonces voy a hablar normal y ya, pues ya llega el audio ustedes entonces, ¿ya? Ya. Ya, muy bien. En el caso de, señores, de los cables, hemos dicho que son dos, ya por cada extremo como mínimo, ya, y si eso depende del ancho del tablero. Si el tablero es mucho mayor, quizás sea necesario incluir un cable adicional según el número de carriles. En los puentes colgantes, se tiene que ver el aspecto de la flecha. La flecha digamos, la distancia del punto más alto de la torre al punto inferior del cable. Y se calcula dentro del rango de 1/8 a 1/10 de la luz central. El tablero, por si acaso, señores, puede ser flexible o rígido. Las vigas de rigidez del puente colgante normalmente tienen una sección tipo cercha. Digamos, esa sería, digamos, la sección que tiene un peralte. Este peralte H del tablero está variando del orden de 1,50 a 1/70 de la luz. Por ejemplo, para el caso tenemos la luz central 100 metros, lo dividimos entre 50 para el caso mínimo y tenemos 2 metros de peralte para la viga de rigidez del tablero de ese puente colgante. Bien, las cámaras de anclaje, señores, son los elementos que otorgan el equilibrio. Entonces, por ejemplo, acá hay una fuerza de tensión. Esa tensión se descompone en dos fuerzas, una horizontal y una vertical. La fuerza de tensión, señores, digamos, la componente vertical es favorable.
mientras que la componente horizontal es desfavorable. Entonces, nosotros tenemos que garantizar la fuerza horizontal en el cable debe ser superado por el peso, en este caso de la cámara de anclaje. ¿Cómo así? La cámara de anclaje va a tener un peso. Ese peso es igual a largo por ancho por altura del dado de concreto. ¿Ya? La cámara de anclaje normalmente es un dado, ¿ya? Un dado de concreto ciclopio enmallado. Y es por acá donde el cable llega a la torre. ¿Ya? Llega a la torre. Entonces, en ese sentido, señores, y vamos a tener acá largo, ancho y altura. ¿Ya? Lo multiplicamos por el peso específico. ¿Listo? Por el principio de acción y reacción, acá tenemos una fuerza normal. Entonces, como la componente horizontal va a hacer que la cámara de anclaje deslice, nosotros tenemos que calcular una fuerza de fricción que contrarreste esa fuerza horizontal. Y eso va a ser igual a un coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿Ya? Ahora, por equilibrio, la fuerza de fricción va a ser igual, en este caso, a mu por el peso del dado. Y ambas fuerzas se equilibran. Entonces, lo que tenemos que buscar acá, que la fuerza de fricción debe ser mayor a la fuerza o componente horizontal de tensión del cable. ¿Ah? Con fines prácticos, señores, normalmente lo que buscamos como incógnita es las dimensiones en planta o la altura. Entonces, por ejemplo, usted puede colocarle una altura, digamos, de 1 metro y busca las dimensiones en planta. Y en las dimensiones en planta usted puede considerar de repente que es un bloque cuadrado. Y esas dimensiones simplemente tendrían una sola incógnita. ¿Ya? El factor de fricción es igual a la tangente del ángulo de fricción en el nivel de cimentación. ¿Ya? Entonces ahí va a haber un phi. Esa es la tangente. Normalmente, este factor no debe superar el valor de 0.6. Tampoco se acepta valores inferiores por debajo de 0.45. ¿Ya? Entonces, de esa forma, señores, ustedes calculan las dimensiones del dado. ¿Alguna duda, señores, para aclarar el dimensionamiento de puentes colgantes? Ingeniero, disculpe. A ver, uno solo primero. A ver, señor. Ingeniero, ¿existe alguna relación para hallar la altura de las torres? Como me dice, repite la pregunta. ¿Existe alguna relación para hallar la altura de las torres? No, miren, la altura de las torres, en primera instancia, tú me hablas de calcular la altura de la torre, ¿ya? Sí, La sí. altura de la torre, por si acaso, miren, ¿ya? Esta torre, miren, acá. El tablero está más o menos por acá. Pero la altura de la torre es de ese punto extremo hasta el borde superior de la zapata.
Esa sería la altura de la torre. ¿Ya? ¿Y la altura de la torre de quién depende? Depende uno del gálibo. El gálibo. ¿Ya? Depende ahora también de una altura para la pasarela de los vehículos. Es como una especie de baranda. ¿Ya? Entonces tenemos acá una altura pequeña, digamos, H sub B. ¿Ya? Digamos 2 metros. El gálibo que sea, por decir, 2.5 metros en un cauce torrentoso. Y tenemos que ver, digamos, dónde vamos a cimentar. ¿Ya? ¿Dónde vamos a cimentar? Entonces, desde ese nivel hasta el punto superior de la torre, calculamos la altura. Pero si tenemos el gálibo, por decirte 250, tenemos un desplante de 3 metros, tenemos 550, más la pasarela 2 metros, 750, más la flecha 17 metros 50. Entonces, de esa forma nosotros estaríamos estimando la altura de la torre. La forma geométrica de la torre ya depende si usted lo plantea en forma de H, en forma de I, de Y invertida. Eso ya tenemos que ver según corresponda, ¿no? No sé si se aclaró esa pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, Ingeniero, una señores. consulta. Sí, a ver, señor, dígame. Ingeniero, respecto al anclaje, si bien es cierto, una de las fuerzas es la fuerza de arrastre y el otro sería el factor de volteo. ¿Cómo considero en este caso el factor de volteo? Miren, en el caso del factor de volteo, ¿cómo interviene? Miren, tú tendrías que tener el dado ubicado así, miren esta parte superior. Digamos que este es un talud, ¿ya? Un talud. Y usted opta por colocar el dado en esa posición, ¿ya? En esa posición. El cable va por ahí. Entonces, si es que esto es inestable, ¿ya? Acá usted tendría que considerar el empuje de tierras, ¿ya? El empuje de tierras. Entonces, este empuje de ninguna manera debe voltear a ese bloque, ¿ya? Entonces también hay que, digamos, analizarlo como un muro de contención para evitar el volteo. Y usted siempre tendría que verlo o hacer equilibrio respecto del pie, ¿ya? Entonces, de esa forma estamos contrarrestando, digamos, las fuerzas de volteo y también el deslizamiento. Ahora, el peso del dado tampoco debe ser superior a la capacidad portante del suelo. ¿Ya? Así sería, señor alumno. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ojo, de todo lo que has explicado acá, hay preguntas de examen. Bien, señores. Pasamos a los puentes atirantados. En el caso de puentes atirantados, señores, tenemos que ver en primera instancia que se componen de cables, ¿ya? Esos son cables atiesados, torres de apoyo, ¿ya? Estas serían las torres de apoyo, y el tablero, ¿ya? El tablero. Vamos a ver en primera instancia cómo es que se calcula la altura de la torre, ¿ya? La altura de la torre. Por si acaso, esta relación de 1/6 a 1/8 de la luz se refiere a esa luz, ¿ya? Entre torres. Y la altura, según este rango, de manera preliminar, se está refiriendo a esa altura. A eso le vamos a denominar H'. ¿Ya? Eso está en el orden de 1/6 a 1/8 de la luz principal. ¿Ya? Y lo que tienen que hacer ustedes es adicionar todo lo que corresponde. Por ejemplo, el gálico, el desplante, y ustedes de esa forma pueden calcular la altura de la torre. ¿Ya?
Eso sería, digamos, el criterio para calcular la altura de la torre. La forma geométrica, igual, depende, ¿no? Hay varias formas. Muy bien. Ahora, con respecto a la altura de la viga atirantada, ¿ya? Varía en un intervalo de 1/60 a 1/80 de la luz, ¿ya? Me refiero a eso de ahí, ¿ya? Es igual que un puente, digamos, colgante. Va a tener de repente un tipo cercha y usted va a calcular la altura. Entonces, como conoce la luz principal, usted divide la luz entre 60 o 80 o ese rango. Con eso calcula usted la altura del tablero. ¿Listo? Entonces, normalmente esa altura va variando entre el orden de 240 a 430. Es una recomendación, ¿ya? Con promedios que van desde los 330, ¿ya? Para no hacer muy pesado el tablero. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué consideración adicional tenemos que conocer acá? En primer lugar, hagan de cuenta que el tablero es como una viga, sin cables. Entonces, si nosotros no colocamos los cables, este tablero va a tener una gran deflexión. Entonces, para reducir la deflexión, nosotros tenemos que colocar sujetadores cada distancia, ¿ya? Cada distancia, de tal manera que los cables se atiranten y descansen en la torre, ¿ya? Vamos a ver unas consideraciones al respecto. Por ejemplo, ustedes tienen que decidir si van a colocar un par de torres, una torre, 2 torres o 3 torres. ¿De qué va a depender eso? Va a depender del ancho del tablero. Entonces, usted, de acuerdo al ancho del tablero, usted va a tener, digamos, suspensión central, suspensión lateral y suspensión en 3 planos. ¿Listo? Ahora, la forma de atezar los cables. Ejemplo, vamos a denominar 1, 2, 3 y 4. A 1 tenemos una distribución tipo ARPA o cables paralelos. Quiere decir que estos tirantes van a ser paralelos, ¿ya? Ese es el tipo ARPA. En el segundo caso, tenemos el tipo abanico. En este caso, todos los cables convergen en la parte superior de la torre. Un tercer caso se denomina semiarpa, que es la combinación de 1 y 2. ¿Ya? ¿Por qué? Los cables tienen una disposición parecida al tipo ARPA, pero con una tendencia a atiezar de los cables en la parte superior. ¿Ya? Entonces es digamos, una combinación del tipo 1-2. ¿Ya? Esa es la distribución de cables. Ahora, un último caso sería el tipo asimétrico. ¿Listo? ¿Por qué es asimétrico? Explicamos en una clase que el tablero mayor
Está, digamos así, ¿no? 1, 2, donde L1 es mayor a L2. Muy bien. La forma de las torres depende del ancho del tablero. Esto ya hay variedad de formas. Tiene que ver mucho con el aspecto arquitectónico. El peralte del tablero depende de la disposición de tirantes. ¿Ya? Depende de la disposición de tirantes. A ver, vamos a retroceder. Miren, señores. Acá indica lo siguiente. Miren. La altura de la viga tiltada varía en un intervalo de 1,60 a 1,80 de luz. Por lo general está entre 2.4 y 4.3. Ya, miren, acá hay una disposición siguiente. Los cables se van a sujetar en el tablero un mínimo de 5 metros a 20 metros. Vale decir lo siguiente. Estos son nuestros apoyos. ¿Ya? Nuestros apoyos donde se va a sujetar el cable. Entonces mínimo tendrán 5 metros. O en su defecto, un máximo de 20 metros. ¿Ya? Listo. Esa es la, digamos, el rango para que usted pueda distribuir los cables en el tablero como sujeción. Bien, señores, ¿alguna pregunta al respecto? Creo que el eco está un poco mal. ¿No hay preguntas? Bueno, no hay preguntas al parecer. Características generales de diseño. Tenemos que ver el ancho de la calzada. El ancho de la calzada, por si acaso, es el ancho total, incluye carriles, bermas, extremas y centrales, ya que van a permitir la transitabilidad vehicular con comodidad o confort. Y también el aspecto de la vereda para el tránsito peatonal. El ancho de carril, señor, ¿ya? Ancho de carril debe tener como mínimo 3,60 metros. Ese es el ancho de carril. Ya, según el número de carriles, usted va a tener un ancho de tablero. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos digamos, el carril, y en un caso de un carril, como un mínimo tendrá 3,60. Y ese ancho se va incrementando conforme al número de carriles. Es que hay bermas centrales, se amplía la calzada. Y hay bermas extremas, el ancho de calzada se incrementa. Ahora, en los extremos de la calzada, tenemos viga sardinel. Estas vigas sardinel, con respecto a la rasante, tenemos acá la rasante, nos indican que debe tener 20 a 25 centímetros, recomendándose 25. Ya a la altura de este punto a la rasante. Ahora, las normativas anteriores consideraban que debemos tener un ancho de vereda de 60, pero eso ha cambiado. ¿Qué dice la norma ahora? Dice lo siguiente, que si tenemos velocidades menores a los 70 kilómetros por hora,
necesitamos o podemos optar por un tablero con barandas en los extremos. Sin embargo, si la velocidad supera los 70 kilómetros por hora, tenemos que considerar barandas extremas, barandas de protección al pie o al inicio de la vereda. Los mínimos van variando según la velocidad. El caso de una velocidad menor a 70 kilómetros por hora, el ancho mínimo de vereda es 1,20. En el caso de velocidades mayores a los 70 kilómetros por hora, es 1,50. ¿Listo? Esto es en zonas de vías tipo Panamericana. En zona urbana es 1,50 m. ¿Ya? Zona urbana. 1,50 m como mínimo. Entonces, usted, si es que es el caso, y el diseño arquitectónico tendrá que diseñar a un mayor ancho si es que es necesario. Otro aspecto importante es la altura libre o gálibo. Gálibo, señores. ¿Qué dice? ¿Qué dice la normativa, señores? Mucha atención. Que no debe ser menor a 4,80. Es que es por economía o mecanismos de defensa. Se considera como mínimo 4,20, pero modificando. Sin embargo, en zona urbana, norma dice, perdón, 1,50. Desde el inferior de la vía del tablero. A ver, me parece que la señal está entrecortada. Sí, está cortada. Muy bien, señores. ¿Ya? Entonces, para el gálibo, digamos, en zona urbana, la norma indica 5,50. Es que es por costo o por criterio de defensa o mecanismo de defensa 4,20. ¿Qué es lo que ha pasado? Se le salió su señal seguro. Creo que lo han votado al ingeniero. No, César, Sí. o sea, es por su ¿Se ha señal. cortado la transmisión? No se entiende nada. Bye. Compañero, ¿estás grabando? Obvio. ¿Están grabando? Sí, sí. Uno nuevo, ya se va a pasar el tiempo. ¿Estás en vivo? Por favor, la grabación. A ver, señores, escuchen. Saludos. Para la siguiente sesión vamos a superar esta última parte, ¿les parece? ¿Ya? Vamos a conversar en el salón de la plataforma de la universidad y me transmiten todas sus dificultades. Ok. Vamos a cortar acá. La siguiente sesión aclaramos esta última parte porque veo que está entrecortado. Sin embargo, compartan los videos. ¿Listo? Entonces, ingresemos, señores, al aula o la plataforma de la universidad, que voy a cerrar esta sesión. Listo. Entre, que vamos a conversar un rato porque estamos todavía con tiempo. Listo. Ok.